Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión reflexionaremos en torno a los desafíos y alcances de la reforma judicial. Y para ello se encuentra con nosotros el doctor en Ciencia Política Julio Ríos Figueroa, académico del Departamento de Derecho del ITAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, la pregunta: ¿cuáles serán los desafíos inmediatos en la impartición de justicia cuando comiencen a operar las nuevas autoridades del Poder Judicial? Em, bueno, tienen un montón de retos porque pues, esta reforma no tiene precedentes. Y pensando en los primeros retos que me vienen a la mente, sobre todo para los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, tienen el reto de atender el rezago de casos que se ha ido acumulando en estos meses atípicos, ¿no? que llevaron antes de la elección y, y sobre todo porque en la nueva estructura la Suprema Corte no tiene dos salas como solía tener, sino solamente el Pleno. Entonces, el primer reto, digamos, al día uno que llegan, es que se van a encontrar con muchos casos que resolver y, y van a tener que establecer pues un mecanismo de distribución de los casos y los nuevos ministros, sobre todo los que no han estado en la corte antes, que son 6 de los 9, pues van a tener que conformar sus equipos. Yo no sé si cuántos, por ejemplo, secretarios de estudio y cuenta nuevos van a traer. O sea, el primer reto va a ser como muy operativo, no van a tener la necesidad de ponerse al día lo más rápido posible, porque debajo de ellos pues están todos los jueces y magistrados que llegan y además hay que nombrar al órgano de administración de justicia y bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Que también es un nuevo, una nueva institución, o sea, un nuevo tribunal que no teníamos antes. Entonces, yo creo que lo primero va a ser eh, como empezar a echar a andar este sistema, este nuevo modelo del que no hay precedentes. O sea, van a tener que hacer como mucho esfuerzo de organización interna, de comunicación entre las autoridades, de regulación. eh, ese es el reto principal que yo veo. Y bueno, entonces la curva de aprendizaje va a dejar, por lo que entiendo, un rezago en la impartición de justicia, que fue una de las principales promesas de esta reforma, ¿no? Una justicia expedita. Sí, es que se han acumulado muchos casos. El otro día escuché al ministro Lainez decir que se cuentan en los miles, ¿no? O sea, va a haber un poco más de 1000 casos que la nueva integración de la Suprema Corte va a recibir como de regalo de bienvenida, ya sin salas, porque las salas resolvían la mayor parte de los casos Ujú. antes. Entonces, ese rezago que van a encontrar se va a combinar precisamente con una curva de aprendizaje porque pues la mayor parte de los ministros y ministras son nuevos y, y, o sea, muchos son nuevos y además hay muchos nuevos a la vez, o sea, son solamente 3 ministras que tienen algo de experiencia en la corte. Entonces sí se van a combinar el rezago con la curva de aprendizaje y en general el nuevo modelo, ¿no? Va a haber muchas dudas también en el Tribunal de Disciplina, en la integración del órgano de administración de justicia, pero bueno, hay una parte de esto que es normal, o sea, es una reforma, esto es un nuevo sistema, y pues van a tener que, ahora sí que hacer camino al andar, ¿no? Porque en varias de las tareas no se puede seguir los pasos de lo que se hacía porque esto pues cambió muchas cosas a la vez. Simplemente, pues ahora ya la Corte y el Tribunal de Disciplina son órganos con actividades diferentes, ¿no? Que antes no recaían tal vez en la Corte, ahora ya van a ser órganos diferentes. Entonces sí estamos hablando de una estructura, como usted comentaba, totalmente diferente.
Es una estructura muy diferente. En términos de lo que se denomina gobernanza judicial, México sí está cambiando el modelo de gobernanza, porque el Consejo de la Judicatura queda atrás y a cambio tenemos dos órganos, ¿no? El Tribunal de Disciplina, que desempeña una de las funciones que realizaba el Consejo, o bueno, dos, porque también va a evaluar el desempeño de jueces y magistrados cada año, además de revisar las quejas que se interpongan contra los jueces y magistrados, e incluso contra ministros de la Corte. Eh, y por otro lado está el órgano de administración judicial, eh, que va a desempeñar otras funciones. Entonces, ese acomodo, además el órgano de administración no va a tener un carácter autónomo como lo tenía el Consejo de la Judicatura, no está exactamente a la par del Tribunal de Disciplina Judicial, es un órgano que tiene una categoría, no, bueno, no sé si categoría institucional, que es como inferior al tribunal y a la corte. Entonces sí, tienen muchos retos en, en- en la implementación de la nueva reforma, en la implementación de la cotidianidad, de la organización del trabajo. Si podríamos definir algunos beneficios de esta nueva estructura, ¿hacia dónde nos iríamos? ¿O cuáles serían estos más bien? Eh, Siendo sincero, me cuesta un poco de trabajo pensar en los beneficios. A mí me parece que esta reforma es una muy mala reforma. Lo he dicho muchas veces, que se hizo muy rápido y parte de lo que van a tener que hacer los nuevos integrantes de los órganos superiores es pues resolver los problemas de diseño que están en la reforma, porque se hizo muy rápido, hay muchas contradicciones, hay muchas lagunas. En términos de beneficios, bueno, siendo un poco, a ver, supongo que pues va a haber oportunidad de replantear algunas de las cuestiones que han estado pendientes, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las cosas que me parece que está bien de la reforma es que la escuela de formación judicial ahora va a ser federal, eh, perdón, nacional, ya no federal. Es decir, todos los jueces del país en principio van a Ujú. tener que formarse en la escuela. Eh, Eso me parece una oportunidad muy interesante porque se mencionó durante mucho tiempo la necesidad de crear un órgano de capacitación para formar jueces y miembros y funcionarios judiciales, por así decir. Entonces, ese elemento le veo ahí un área de oportunidad, ¿no? En términos em, bueno, yo creo que van a tener este problema. Mire, en el corto plazo Ujú, ujú. va a haber caos, porque la reforma tiene muchas deficiencias, porque viene mucha gente nueva, no solamente en la Corte, en el Tribunal de Disciplina, también en los juzgados y tribunales. Entonces hay mucha gente que no tiene experiencia, ¿no? Experiencia en la judicatura, quiero decir. Entonces, supongo que un elemento positivo es que pues, hay la oportunidad de Ujú. aprender y que pues, va a haber nueva gente que se va a formar en la experiencia de lo que significa juzgar y resolver conflictos dentro del Poder Judicial. Doctor, le llamamos optimismo, vemos muchos puntos en contra, sin embargo, la reforma ya está, estamos a casi un mes de que entren las nuevas autoridades, entonces desde la academia tratamos de que ustedes nos guíen, ¿no? Y nos digan, puede pasar esto, porque tampoco tenemos la magia de predecir, ¿no? Pero puede pasar esto, podemos agarrar estas áreas de oportunidad, podemos de aquí empezar otra vez a reconstruir todo lo que esta reforma está dictando. Sí, a ver, desde la academia yo puedo decir dos cosas. Para mí es muy claro que desde hace años México está en un proceso de erosión democrática y esta reforma judicial es un paso adelante en ese proceso de erosión, sobre todo porque la independencia judicial, lo que se conoce como la independencia externa, sobre todo la independencia de jueces, magistrados, ministros,
respecto a los poderes ejecutivo y legislativo va a caer mucho, ¿no? Entonces, además tenemos una situación en México en donde hay un partido y una coalición que, que tiene el control del poder Ujú. ejecutivo, legislativo, la gran mayoría de las entidades federativas, tanto ejecutivo como en el legislativo, ¿no? Entonces, estamos entrando en un periodo nuevamente de un partido hegemónico y ahí, pues, digamos, desde la academia, yo creo que lo que hay que hacer es aprender de los países que han entrado en estos procesos de erosión, como Hungría o Polonia o Ujú. Turquía o Venezuela o Nicaragua. ¿Qué tipo de cosa creo que es yo muy importante? La gestión judicial, o sea, la resolución de los casos cotidianos que no tienen relevancia para el régimen político, para la coalición gobernante, déjeme ponerlo Ujú. así, Ujú. eh, ahí sí se puede avanzar. O sea, es decir, Ujú. los casos de las personas normales y corrientes que llegamos al Poder Judicial porque no nos queda de otra, es decir, porque Ujú. no pudimos o no se pudieron resolver los conflictos fuera de los, de los canales oficiales, eh, pues idealmente deben de ser resueltos del modo más eficaz posible, más rápido, más profesional posible. Y me refiero así a los casos de los conflictos entre Pensión alimenticia, pensiones alimenticias, los divorcio. problemas Ujú. familiares, los negocios, los incumplimientos de contratos, los pleitos entre vecinos, todo este tipo de casos que no tienen relevancia política, yo creo que sí debería de el Poder Judicial y las nuevas autoridades eh, tratar de producir que se resuelvan del modo más eficiente, rápido y profesional posible. Yo veo ahí un área de oportunidad. Además, es una demanda que viene también de lejos, ¿no? Que Ujú. si bien es cierto en el Poder Judicial Federal se había avanzado mucho en esto, pues en los poderes judiciales locales un poco menos, ¿no? Entonces, yo sí creo que aunque la calidad, aunque, perdón, la independencia judicial baje, esto va a afectar solo a algunos casos, a los que son políticamente relevantes. Pero los otros se deben de poder resolver de modo eficaz. Y ahí yo sí creo que es importante mirar a las experiencias de países que aunque no tengan un régimen propiamente democrático, tienen poderes judiciales muy eficaces, como por ejemplo Singapur o China misma, ¿no? O sea, yo creo que eh, hay que, eh, hay que aprender de estos países que tienen una capacidad del Estado alta, incluida la capacidad del Poder Judicial, a pesar de que haya deficiencias en términos de independencia judicial. Y entonces ahí sí podría responder a la población la reforma. Pero entonces como que empezamos al revés, ¿no, doctor? Más bien hubiera sido los poderes judiciales locales donde sufrieran el mayor impacto las primeras elecciones, no sé. Sí, y sobre todo que fueran, por ejemplo, a nivel federal se eligió a la mitad de juzgadores en los órganos, en los juzgados y tribunales para ser electos y la otra mitad pues son los juzgadores que se quedaron ahora, ¿no? Que no salieron sorteados. Pero a nivel, en las entidades federativas se van todos, o sea, los estados que decidieron hacer sus elecciones ahora, Ujú. eh, se van todos. Aunque bueno, en algunos estados repiten, ¿no? O sea, los que fueron candidatos eran los que estaban antes y ganaron la elección, Ujú. porque pues solo había un candidato, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Durango. Bueno, hay diferencias entre las entidades, pero sí, sí era importante atender, yo creo, sobre todo las entidades federativas y las fiscalías antes que el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, como dijo, pues ya estamos en estas, ¿no? Y yo creo que sí es importante tratar eh, de que lo que ya está, pues funcione de la mejor manera posible en términos de la, de ofrecer el servicio de resolución de conflictos. Ahora, si hay un problema serio, porque la eficacia de la resolución de los conflictos depende de la neutralidad del juzgador,
¿no? Entonces, por eso yo decía, hay algunos conflictos en donde los potenciales litigantes, las potenciales partes, no van a querer ir al Poder Judicial, en donde sea muy claro el sesgo de los nuevos juzgadores, porque son asuntos en donde la coalición que gobierna tiene una posición clarísima, ¿no? Entonces ahí los litigantes o potenciales litigantes, si pueden evitar el Poder Judicial, lo van a hacer. Pero hay muchos otros casos en donde la coalición gobernante no va a tener una preferencia muy clara. Y esos son los casos que yo creo que deberían de poder avanzar en una gestión judicial mucho más eficaz, ¿no? Y ojalá sea el caso. Para 2027, que es la siguiente elección judicial, ¿qué aprendemos la población? ¿Qué debemos o qué debemos de aprender para acercarnos nuevamente a emitir el voto, si es el caso? Bueno, yo echaba abajo la reforma. A mí si me preguntan, yo creo que, a ver, la coalición que gobierna tiene el control del poder reformador de la Constitución. Si quisieran rehacer la reforma, la podrían hacer. Asumiendo que ese escenario no va a ocurrir, es muy poco probable. Para 2027 yo creo que hay eh, algunas cosas mínimas que se debería de hacer. Por ejemplo, cambiar los requisitos de quién puede registrarse para ser juez. Yo creo que sí se debería de subir la barra y de establecer un mínimo de experiencia judicial, por ejemplo. Deberían de reformarse también los comités de selección. Quizá, por ejemplo, hacer uno en lugar de tres, ¿no? Establecer criterios. Recientemente conversaba con una persona que estuvo en el comité de selección del Poder Ejecutivo y me decía que ella vio a los candidatos que venían del Poder Judicial como muy mediocres. Y cuando le pregunté cuáles eran los criterios para poder determinar si eran o no muy mediocres, me dijo que solamente tuvo 2 minutos para evaluar a cada uno de los que se registraron. Entonces, eso está tan claramente mal que mínimo se deberían de dar más tiempo al comité de selección, que debería de ser uno y no tres, o sea, establecer criterios más o menos objetivos. O sea, el nivel de deficiencias de la reforma es que es muy alto. eh, yo entiendo que queremos ver para adelante y que, pero bueno, yo soy un académico, ¿no? O sea, yo analizo lo que veo a la luz de las experiencias de otros países. Entonces, para 2027, o sea, estas mínimas cosas, bueno, sin duda deberían de estar. Y en la medida en que eso se arregle, pues yo creo que los votantes se van a sentir un poco más interpelados, ¿no? O sea, van a sentir que esto se acerca un poco más a algo que ellos, en lo que los votantes tienen algo que decir. Porque por ahora, pues por más que supuestamente esta es una reforma que fue votada por la mayoría de los votantes, pues la dificultad de las boletas, la poca claridad de lo que se iba a votar, desincentivó bueno, al 90% de los votantes, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que deben de tomar en cuenta esta experiencia para mejorar la elección del 2027. Doctor, usted mencionó algo que me llama mucho la atención. Echar para abajo la reforma a estas alturas no tendría un elevado costo político. No, político, ¿por qué? Porque ellos, o sea, Morena y su coalición, ellos tienen el control del poder reformador de la Constitución. Ellos dijeron que esto era lo que había que hacer, ellos podrían hacer una cosa distinta o mejorarla. Entonces no creo que tenga un costo político. Eh, Además, yo creo que México va a perder en la Corte Interamericana de Derechos Humanos las demandas que varios juzgadores interpusieron contra la reforma. Entonces, en todo caso, va a haber un costo político a nivel internacional de no arreglar esta reforma. Es que hay un consenso generalizado entre los juristas, los académicos que se dedican a estudiar el Poder Judicial, nacionales, internacionales, las barras de abogados, el organismo,
la relatora sobre la independencia judicial de abogados, independencia de jueces y abogados de la ONU. O sea, hay un consenso generalizado sobre las deficiencias de la reforma. La cosa es que escuchen, o sea, si sí quieren escuchar y tomar en cuenta la experiencia de estos expertos y de las personas juzgadoras pues, que llevan ahí haciendo 30 años de carrera, pues podrían de buena fe recomponer al menos algunos elementos de la reforma para que esto se eche a andar. Yo creo que el costo político sería menor, porque además nuestro poder judicial resuelve los conflictos, ¿no? Tanto entre individuos como entre individuos y el Estado y entre instituciones del Estado. Entonces, en la medida en que la reforma implementada no funcione bien, esta resolución de conflictos, por ejemplo, entre municipios y las legislaturas estatales, entre las legislaturas y los ejecutivos estatales y entre los órganos federales, toda la cuestión de competencias, todos los temas de federalismo mexicano, en materias que son muy complejas como educación, salud, en donde hay no facultades concurrentes, todo eso lo estaba haciendo nuestra Corte. Esos conflictos están ahí y van a aparecer. Entonces, yo creo que hay o sea, debería de haber un interés por construir un poder judicial que resuelva estos conflictos y en esa medida, pues las reformas a la reforma deberían de venir por los propios interesados en esto que es, pues quienes gobiernan ahora en México, ¿no? O sea, la presidenta Sheinbaum, el partido Morena y los miembros de su coalición política. Doctor, ¿y qué pasará si la Corte Interamericana da un revés a todo este proceso? Yo creo que lo va a dar, o sea, porque por lo que hemos visto en las audiencias que hubo en la Comisión Interamericana, eh, pues no se ve bien para México el caso en la Corte. Va a tomar tiempo. Yo espero que México reaccione de modo positivo, o sea, es decir, que tome una eventual decisión en contra de la reforma por parte de la Corte Interamericana en términos como constructivos, ¿no? Como oportunidad para recomponer lo que se pueda recomponer. Eh, Hay otras dos salidas posibles. Una es que ignore por completo México la decisión de la Corte, que sería, no sería, lo ideal sería que México reaccionara positivamente y arreglara las cosas. Lo segundo sería pues que ya no está bien, pero no es lo peor, que es, pues, ignore la decisión. Y lo tercero es que México, pues de plano, no solo desconozca la decisión, sino que tome una decisión más allá, como por ejemplo abandonar la Organización de Estados Americanos. Yo espero que eso no pase. Ha pasado en otros países de América Latina ya. Y yo creo que ahorita, por la situación internacional, más bien hay que fortalecer los organismos y regionales, internacionales, en lugar de debilitarlos. Pero bueno, falta para que llegue esa decisión. Los tiempos de la justicia regional son lentos, entonces pues vamos a ver ahí qué pasa. Doctor, una reflexión final de lo que está ocurriendo ahorita con el Poder Judicial. Em, pues es una reforma sin precedentes, no solo en México, sino en el mundo. Es una reforma que va a alterar en México, también como viene acompañada de este cambio político que mencionaba, en donde algo que no es nuevo en nuestra historia, pero que está apareciendo de un modo un poco diferente, en donde hay un grupo político que tiene el control de los distintos órganos del Estado mexicano. Em, yo creo que es una reforma que tiene el potencial de alterar qué es lo que entendemos por la ley, por la Constitución, obviamente el contenido de las leyes y por supuesto la administración de esas leyes, ¿no? O sea, es una reforma que puede ser muy profunda. Ahora, al mismo tiempo, muy profunda en términos negativos, algo que yo no valoro, o sea, yo valoro la democracia constitucional, digamos, y la profundización. Y a donde vamos, como decía, es, al parecer, a una erosión de la democracia y una
una potencial transición a un régimen no democrático. Al mismo tiempo, tenemos 25 años de experiencia democrática que tampoco se van a ir a la basura, y la coalición que gobierna pues tiene que primero resolver el reto de construir un órgano de gobierno disciplinado, ¿no? O sea, hay muchos retos, es un tiempo muy interesante en México y, y bueno, pues vamos yo estoy genuinamente interesado en ver qué pasa. Me encantaría que no fuera mi país, porque no me gusta que la dirección en la que veo que van las cosas. Pero espero ser sorprendido para bien, o sea, probablemente salen cosas positivas. Y bueno, pues digo, la esperanza es lo último que se pierde. Por ahí dicen que pensamos en lo peor, pero esperamos lo mejor, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de nuestro país. Exacto. Pues doctor en ciencia política Julio Ríos Figueroa, muchísimas gracias por esta entrevista. Lo esperamos por acá nuevamente dentro de unos meses para seguir platicando sobre esta reforma. Muchas gracias, claro que sí. Y muchísimas gracias a usted. Lo esperamos en nuestra próxima emisión donde estamos analizando el impacto de la reforma judicial. Soy Citlali Pérez. Quédese en la señal de Justicia TV. Hasta pronto.